Bueno, pues te voy a presentar. Gracias a todos por venir. Eh, Hoy tenemos un esfuerzo por regresar a la presencialidad después de pandemia, después de estar acostumbrados a que todo es por Zoom, aunque están bienvenidos, por supuesto, los que están por Zoom. Y la doctora Carolina Niño nos trae una conferencia que se llama La autogestión en la búsqueda de la perfección. Entonces, gracias Carolina por aceptar la invitación. Vamos a tratar de hacer estas charlas más o menos mensualmente. Depende también de la acogida que tenga. Eh, Como les decíamos, es un esfuerzo para que volvamos a encontrarnos cara a cara en la presencialidad. Gracias Carolina. Gracias, Andrés. Muy bien, la idea es que en honor a la hora y que los habíamos citado a las 7 y por los puntuales que empecemos. Muy bien, la idea es que hoy vamos a hablar de la autogestión en la búsqueda de la perfección. ¿De dónde salió el tema? Nosotros estamos leyendo en un grupo que se llama Jueves de Urantia, estamos leyendo esa área del libro que es la zona más, digamos, pesada de entender, que es el Supremo. Para los que están leyendo el libro de Urantia, para los que no, es la zona que habla de la deidad que le corresponde el manejo del ser humano evolutivo, de las criaturas en evolución, de las criaturas materiales que habitan este planeta, pero muchos otros planetas más que están en proceso de evolucionar, cuyo objetivo es llegar a un estado evolutivo que se llama luz y vida. Para los que leen el libro, entonces lo tienen claro. Para los que no, les pico la curiosidad para que vayan y lean a ver qué es eso que se llama luz y vida, que es un estado de perfección en donde el ser humano logra estabilizar el físico, la mente y el espíritu, y se considera que ha llegado a estados de perfección dentro de un entorno material experiencial. Entonces, de ahí salió el tema, porque lo estamos tratando de volver a desempacar otra vez del libro y tratar de llevarlo a ver cómo lo lográbamos entender. Entonces, hemos cogido, como hacemos y es nuestra técnica de lectura, leer párrafo por párrafo y decidir si entendemos o no entendemos y qué entendemos. Y la idea es que cuando uno ve un tema tan complejo, uno dice, ¿y para qué lo colocaron en el libro? ¿Y qué objetivo tiene que yo me entere de un nivel de deidad tan complejo que me afecta a mí? Y cuando uno empieza a leer, empieza a entender por qué eso está en el libro. Y está, creo que casi en la mitad del libro. Entonces, por algo está ahí. Entonces, hoy les voy a mostrar parte de lo que ha sido mi entendimiento y lo que se ha ampliado con el grupo. Porque resulta que yo monté una charla parecida que se llamaba en el 2008, hacia dónde dirigir nuestra evolución. Se supone que nosotros tengamos o no conciencia, tenemos un motor interno que nos obliga a estar en cambio, en buscar mejorarnos y perfeccionarnos. Y nos cae este libro, que es el libro de Urantia, para ayudar a hacer esos procesos. Para nosotros el planteamiento en esa época era mirar y comparar qué plantea el libro y qué planteamos nosotros como seres humanos, como raza humana, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos evolucionar. Entonces, esta charla se llama la autogestión porque se sabe que el proceso es individual y el trabajo es de cada uno de nosotros, o sea que es autogestión. Vamos a afectarnos todos porque somos interdependientes y porque somos la raza humana y somos la zona que habita el planeta que tiene la capacidad de tener el nivel de conciencia suficiente para evolucionar al planeta también. Porque Urantia te dice que en la medida que tú evoluciones como ser humano, el planeta también está evolucionando y se está estabilizando, que es muy bien interesante eso. Muy bien. Y una cosa que es bien importante y que sale de la lectura es que esa es nuestra colaboración en la actualización de ese nivel de la deidad que está supervisando la evolución de las criaturas materiales, que se llama el Supremo. Y les traje una nota que dice ahí Mario Benedetti, que nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, los órganos, los huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué está hecha el alma. Y ese es el tema de conflicto actual entre la ciencia y la creencia.
y la espiritualidad. Y entonces ayer mismo en la reunión hablábamos de cómo ahora es tan conflictivo poner el tema de la espiritualidad en una situación de conversación humana, porque para muchos se subvalora los niveles espirituales y se consideran un lastre o algo metafísico o charlatanería, o tienen el condicionamiento de que están siendo manejados por la religión, y la religión de alguna manera, producto de la situación evolucionaria del ser humano actualmente, no tiene el alto nivel que tuvo en algún momento para el planeta. Por lo contrario, se está viendo como un lastre para el ser humano la religión. Y eso es gravísimo, porque es que la religión trata lo espiritual, pero lo espiritual no puede volvérsele un lastre al ser humano. Es fundamental que el ser humano vuelva y recupere la conciencia, que está allá debajo de lo que definen el espíritu, de que él también tiene espíritu, de que está haciendo progresar un espíritu, además de progresar el cuerpo y la mente. Ahí en la figura de la conformación del ser humano hay una visión triuna que la tiene la filosofía, la tiene la religión y la tiene también la ciencia cuando se vuelve integrativa. Yo soy médico y cuando hablamos en medicina de tratar a un hombre de manera integrativa, tenemos que manejarle el cuerpo, el espíritu, el alma para poderle ayudar a mejorar. Entonces ahí les traje las divisiones que ven convencionalmente la filosofía. Actualmente se habla de un espíritu como conciencia, como intuición, comunión, el cuerpo como la fisiología, la morfología, la anatomía, y el alma, y lo ubican ahí en el alma, que esto es de los filósofos, las emociones, la voluntad y la mente. Muy bien, en la visión tradicional, convencional, científica, para nosotros los que tratamos al ser humano y intentamos sanarlo, yo en la parte de arriba de ustedes, y esta es en la que quizás me voy a demorar más, hay una figura donde está el hombre y se ve adentro todos sus órganos internos. Lo que vemos nosotros normalmente del otro es su piel, el elemento más externo que pone límite y define hasta dónde llego yo. La piel pone límites. Adentro están nosotros órganos internos. Hemos disecado a muertos de este lado del planeta. Los orientales, que es la segunda lámina que tengo ahí en la parte de arriba, descubrieron que existía energía y que va por unos caminos especiales, y eso se llaman los meridianos de acupuntura. Eso tiene 5.000 años, porque es que a veces el orgullo científico occidental se le olvida que hay conocimiento muy antiguo que sigue teniendo peso y es valioso y se nos ha olvidado. Y bueno, y al otro lado, la tercera lámina, es la visión de los ayurvedas que hablaban de que el ser humano tiene chakras de energía y maneja colores en esos chakras. Y yo les puedo decir que actualmente sabemos que cada color tiene un respectivo contraparte en sonido, en sabor, en sólido platónico, y que tiene una información que es onda y vibración. Y les puedo dar esa información de qué corresponde a cada nivel. Lo más bajo en vibración del ser humano está en la zona de sus piernas y en lo que se denomina el primer chakra y corresponde al rojo. Y lo más alto está arriba de la cabeza del ser humano y corresponde a eso que la gente ubica como su nivel del alma. Para los tibetanos ahí estaba el espíritu que contiene toda la energía que me soporta a mí. Allá donde me llega la mano, ahí está. Eso es la visión de los tibetanos, que tiene 7.000 años. Ayurveda tiene 7.000 años, son los papás de los chinos. O sea que el primer conocimiento de la figura humana, curiosamente, es la tercera lámina, no la primera. Para que vean ustedes las cosas curiosas que le ha ocurrido a este planeta. Y la tercera es lo que proyectamos de mirar cómo unificamos esa visión de cuerpo, mente y espíritu para lograr seguir evolucionando. Muy bien. ¿Cómo se pasa? No quiso pasar. Con la barra, espérate a ver si es por acá. Espérenme un segundo. Sí, bueno, entonces nos llegó una ayuda al ser humano, más o menos en 1940, ¿y qué sería? ¿5? ¿42? Llegó el libro de Urantia, más o menos en los 1940, es que no me acuerdo bien exactamente la fecha. Lo publicaron en el 50 y pico, pero llegó en el 40 y algo, o en el 34. Muy bien. Ese libro llegó como la quinta revelación y el objetivo del libro es bien importante tenerlo en cuenta, es aumentar la conciencia cósmica, o sea, darle la información al hombre de dónde está parado como individuo en un planeta, pero también en el universo.
y elevar su percepción espiritual. Porque la idea es que lo que proyectamos es a través de este cuerpo mejorar mi capacidad espiritual. Muy bien. Entonces, yo les voy a dar unos antecedentes de lo que dice el libro de Urantia, que a mí me parece muy interesante. Dice que Dios le dice al ser humano, a cualquier criatura mortal, lo vamos a ubicar para ser humano, pero se lo dice a todas las criaturas mortales evolucionarias de 7 superuniversos. Pero esto está dirigido para los humanos. Le dice, sed perfectos así como yo soy perfecto. Es una invitación, mandato, dice el libro. Es una invitación porque tienes libre albedrío para decir que no, pero en el fondo es un mandato. ¿Y el mandato en dónde está fijado? En el nivel espiritual del hombre. Por eso hay un sentido intuitivo de conciencia que hace que el hombre siempre busque mejorar. Que siempre estemos en la búsqueda de cómo lograr más y mejores cosas, cómo mejorar la comodidad, la capacidad de conocimiento de lograr hacer. Y eso motiva todos los planes de supervivencia. O sea, es algo innato en nosotros, estar evolucionando. Nos molesta estancarnos. Podemos durar un rato en la zona de comodidad y placer y llega un momento que nos fastidia. Eso es una cosa innato en el ser humano. Dice, la experiencia de transformar de esta manera la naturaleza humana permite que pasemos de ser una criatura temporal en lograr la naturaleza divina del finalista eterno. Ese es el inicio y el final de este pasaje, donde yo decido si quiero hacer o no ese viaje, pasar de criatura temporal a ser un finalista eterno que tiene un nivel de condición divino. Dice, los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito, pero es enteramente posible para los seres humanos que comienzan como lo hacen en este planeta, alcanzar la meta excelsa y divina que el Dios infinito ha puesto para el hombre mortal. Y cuando alcancen este destino, estarán en todo lo que corresponde a la autorrealización. Nuestros adolescentes es que quiero realizarme, quiero lograr hacer eso que yo tenía planeado en mi cabeza y que pensé cuando de pronto tenía 5 o 6 años y jugaba y quería ser grande. Buscamos cómo lograr hacer ese sueño realidad. Muy bien, y alcanzar que la mente logre entender ese nivel de perfección de Dios mismo en su nivel de infinidad y eternidad. Ese es el objetivo. Y el Padre Universal, dice el libro, participa directamente. Usted no está solo en el proceso, ofrezco. Si los adolescentes que amenazan tanto suicidio supieran que es que no están solos, de pronto se nos suicidan menos, ¿no les parece? Porque es que no es, el Padre Universal está participando directamente en el esfuerzo de esa personalidad que tiene toda alma imperfecta en el vasto universo que busca con ayuda divina ascender a los mundos espiritualmente perfectos en lo alto. Y esa posibilidad es para todo el mundo. Parta del nivel que parta. Entonces no estamos solos. Y eso ayuda a que los seres humanos empiecen a tener un asidero en las situaciones de crisis. Porque es que actualmente el hombre entra en crisis porque la apariencia mía no corresponde al prototipo según las redes. Y entonces hay que hacerse cirugías o modificarse o lograr o conseguir. Lo que yo quiero hacer, este cuerpo me estorba, está mejor el de la vecina de al lado o del vecino de al lado. Y tenemos ahorita el boom de la disforia de género, ¿sabían eso? Tenemos boom de disforia de género. Estamos trabajando mentalmente porque es un problema mental. Quiero un cuerpo femenino porque el cuerpo masculino como es me estorba. Y la mujer dice, quiero un cuerpo masculino porque el cuerpo femenino como está me estorba. ¿Te estorba para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que quieres hacer que no puedes hacer con el cuerpo que tienes? ¿En dónde están los niveles de rol que me dificultan llevar a cabo mi realización como persona? Porque ahorita estamos en el boom de eso. Y con un impacto muy fuerte en el contenido mental emocional de la gente y generándoles enfermedad seria. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde dirigir nuestra evolución? Ahí somos un ADN que codifica a ese bebé, donde el papá coloca el espermatozoide, mamá coloca el óvulo, yo tengo 50% de mi padre, 50% de mi madre, y hago un prototipo de cuerpo, pero como el prototipo de cuerpo nos está molestando, nos podemos volver un cyborg.
Puedo colocarme partes mecánicas, ese es el futuro, porque se enferman o porque como son no me gustan o porque quiero darle más fuerza a ese cuerpo. Y podemos colocar corazas robóticas y hacernos más fuertes y correr más rápido y saltar más alto. Y ya hacemos muchas películas de eso, que a mí me encantan verlas, futuristas. ¿Hacia dónde va el hombre del futuro? Querer ser más fuerte, querer tolerar más, morir y volver a nacer. Por ahí vi una película que mueren y vuelven otra vez y lo revierten el proceso y vuelven y te levantan y te borran la memoria para que el trauma de las muertes pasadas no te limite a volver a que te usen. Muy bien, entonces, ¿qué queremos? Porque las opciones son amplias y muchas. Bueno, el libro cuenta que estamos viviendo en un planeta que corresponde a un sistema solar que pertenece a un sistema local que hace parte de un universo local que pertenece al séptimo superuniverso. Son 7 superuniversos y todos están girando alrededor del paraíso, que sería el universo central en donde habitan los perfectos, porque en todos estos 7 superuniversos nivel de imperfección, porque somos criaturitas en evolución y buscamos perfección, la autorrealización, parecernos a quien nos creó, ser perfectos como yo soy perfecto. Tenemos una cosita adicional, somos un planeta decimal. Aquí, quien implantó la vida decidió que iba a ser un proceso experimental y modificó ciertas cosas que aparentemente las criaturas mortales en otros sitios no tienen. Y por ejemplo acá, quien capta el oxígeno y hace el mantenimiento de la corriente electroquímica del cuerpo es el hierro. Parece que en otros sitios son otros metales, cobre u otros metales, hay diferencias. Pero eso hace que esto tenga una particularidad que hace que tengamos 2 cerebros, que tengamos un corazón dispuesto la mayoría de las veces al lado izquierdo, que tengamos un sistema digestivo, que hayamos sido el top 10 de evolución de unos niveles animales que llegaron al nivel en donde estamos y logramos conciencia. Se dice y nos cuenta el libro que nuestra evolución ha sido un proceso accidentado y que eso le ha dado un matiz muy especial porque tenían una cantidad de proyectos o se tiene una cantidad de protocolos, de marcos de referencia, como digo yo, de lo que se espera hacer y que hay que cumplirlos. Y aquí en Urantia parece que no hemos cumplido ya mucho. Hemos tenido disrupciones del proceso y nos ha tocado mirar cómo conseguimos atajos o mejoramos la situación. Se dice que los portadores de vida, que fueron los encargados de sembrar vida, consiguen producir el primer ser volutivo, o sea, con capacidad de decidir, de tomar decisiones morales y de hacer elecciones espirituales, y cuando logran que eso que al principio fue una sola célula y se volvieron complejos multicelulares que generaron órganos, sistemas y ya elementos tan complejos como un ser humano, como un animalito, llega un momento que el animal evoluciona y puede tomar las decisiones morales y la elección espiritual, y hasta ahí ellos pueden intervenir. Ya el resto del proceso evolutivo le corresponde al dueño del cuerpecito. Y eso es lo que estamos haciendo, conscientes o no conscientes del proceso. Nosotros somos diferentes a nuestros abuelos, los abuelos fueron diferentes a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, somos diferentes allá a esas criaturas primarias que avanzaron por este planeta. Apareció alguien que venía a estimular la evolución y acelerar el proceso evolutivo del ser humano, que era Caligastia y Lucifer, y resulta que ambos fallaron en el proceso. Venían a mirar cómo hacían que esos seres humanos socializaran, aprendieran cosas básicas de sobrevivencia, como la agricultura, cómo hacer cosas manuales, cómo mejorar condiciones de salubridad para prolongar los tiempos de vida de ese ser humano material que estaba habitando en este planeta. Fallaron, pero no hay problema. Siempre aparece quien venga y trate de mejorar la condición. Después nos mandaron un hijo e hija material, que era la Adán y Eva, pero ellos también producto de que como hubo la rebelión de Lucifer, aislaron el planeta junto con otros más, entonces ellos se sintieron aislados y no lograron cumplir su cometido, que era la raza violeta. Para resumir cortico eso, era la raza violeta que venía a mejorar el nivel de conciencia espiritual del ser humano. Básicamente esa era su función, pero no lo podían hacer directamente ellos tenían que reproducirse varias generaciones entre ellos para aminorar la carga vibracional que traían y hacerla cercana a la nuestra para conectar más fácil y lograr esa elevación espiritual. Producto de un proceso de sentirnos aislados con impaciencia por el proceso
Entre Adán y Eva la cosa falló y entonces tampoco se cumplió con ese requisito de manera completa. Y luego, esa dificultad contribuyó a que no facilitara esa posibilidad espiritual del ser humano. Pero siempre se puede mejorar, siempre hay opción. Y aquí el libro te dice, siempre vas a tener la disponibilidad de lograr el proceso a pesar de la falla de quien se te mandó para ayudarte. Ahora no quiso avanzar, a ver qué le pasó a esto. Ya. Muy bien. Deberíamos en el proceso de estímulo evolutivo, porque se dice que en otros planetas se van enviando este tipo de ayudas, que son seres espirituales elevados que ayudan, hagan de cuenta como alguien que ayuda a subir en una montaña. Yo estoy en un nivel más alto, vengo y te jalo y te ayudo a subir. Entonces se decía que debía venir un hijo abonal en una misión magisterial, que es simplemente de enseñanza y de mostrar nuevos conocimientos y con eso lograr otro nuevo nivel de evolución espiritual, pero acá no se logró, no se llegó, pero nos mandaron a nada más y nada menos que un Micael, que es el jefe de este universo local, para que nos demostrara la posibilidad de lograr esos mecanismos de autorrealización y de perfección. Se rompió el ritmo supuestamente esperado, pero eso le sirvió al Micael y nos sirvió a nosotros, porque nos mandaron al Hijo de Dios encarnado, al Hijo del Hombre encarnado, para que nos demostrara que en una vida común y corriente, con un nivel de tecnología que no importa, se pueda lograr el avance que se espera que hagamos, que es ser perfectos, tratar de ir buscando esa perfección y esa realización. Y que cada ser humano que ha habitado en un momento dado del planeta, así la tecnología ni la información le ayude mucho, tiene todas las posibilidades para lograr esos niveles de perfección dentro de lo que se puede en este entorno, porque en este entorno tenemos guerra, enfermedad, hemos tenido el problema de tener razas multicolores que nos meten el problema de que entonces los blancos mejores que los negros o mejores que los amarillos, y eso genera dificultad en lograr hacer evoluciones. Y la idea es que como somos interdependientes, es ideal que todos logremos el mismo nivel de evolución, no que unos crezcan muy rápido y los otros se queden rezagados, porque los rezagos hacen que el tan evolucionado le pesen los rezagados. Entonces la idea es que te vuelve cooperativo y te habla de que eres interdependiente con los otros seres humanos que están en la misma búsqueda que tú. Que este proceso, a pesar de que es individual, cuenta con el trabajo de todos como grupo. Y que para poder llegar a luz y vida, ese objetivo, se debe tener un solo idioma, una sola religión y una sola filosofía. O sea, tenemos que unificar el conocimiento. Las ideas de las logias, ¿se acuerdan las logias? Nosotros y solo este grupo maneja la verdad, el conocimiento, sabemos para dónde vamos. Eso no funciona así. Eso hace que un grupo se sienta poderoso y generador de conocimiento muy profundo y al otro lo aísle y no le permita crecer. No funciona. De eso no se trata. De eso no se trata la misericordia, ni la solidaridad, ni la caridad. Entonces, cuando se rompe ya la creencia de que la información es solo para un grupo, a la información hay que dársela a todo el mundo y que cada quien haga con eso lo que pueda, lo que entienda y lo que quiera, porque ahí va a aparecer eso que se llama el libre albedrío. Entonces dice que el pertenecer a una sola raza facilita grandemente ese logro, pero que el hecho de que haya muchos pueblos en Urantia no impide el logro de las etapas más elevadas. Eso quiere decir todo el tiempo, tranquilos, ustedes pueden. Aquí les traigo lo que el ser humano, sin contar con la parte espiritual, ve como posibilidad de evolución al futuro. Entonces, la especie no cambiará en el futuro por una lenta evolución biológica, sino por una nueva, rápida y directa evolución tecnológica que va a permitir rediseñarnos a nosotros mismos en muchos sentidos. Ya la tecnología, la ciencia y la investigación ha pensado, ya tenemos inteligencia artificial, ya no es un mito. Ahí yo les traía una cosa que yo me reía porque hace 2008 no existía, que había la teoría de Malaska, el gran padre de Internet, ya estamos ahí. Y entonces eso va a seleccionar información y va a tener la concentración de toda la información en un momento dado del planeta en un nivel que puede permitir acelerar procesos de evolución, de conocimiento y de tecnología.
y que podemos inclusive pensar en colocarnos partes robóticas o ampliar la capacidad de nuestros sistemas usando sistemas computarizados. Y eso ya se está pensando que es una posibilidad. Tenemos una visión del Homo helenicus que sigue generando también inclusive esta enfermedad, porque queremos cuerpos perfectos. ¿Hasta dónde podemos evolucionar el cuerpo? ¿Cómo tenemos mejor masa muscular? ¿Cuáles son las proporciones perfectas? ¿Qué nos permite tener salud física, mental, emocional, una dieta adecuada? La idea es que vamos a mejorar en el aspecto físico y la idea es buscar cómo acercarnos al ideal que no es nuestro. Eso era el ideal de los griegos. Los griegos querían cuerpos perfectos y luchaban por cuerpos perfectos, y de ahí salió esa idea de perfección y de relaciones anatómicas para mirar que los desarrollos fueran adecuados y generaran una cosa que se llama belleza física. Entonces ese era el Homo helenicus. Está el Homo supersanus, y para lograr eso tenemos ahora todas las tecnologías, microchips, querer utilizar cultivos celulares para generar órganos y reemplazar los órganos cuando fallan, o mejor aún, aumentar la capacidad de regeneración de los tejidos para poder soportar heridas, y eso se ha visto más en la posibilidad de hacer un superguerrero, ¿no? Porque la gente sigue pensando en guerra. Esa idea loca sigue estando afectando a muchos seres humanos. La idea del poder, entonces quiero superguerreros, y entonces los puedo generar cyborgs, que son tipo robóticos, o los puedo generar a partir de seres humanos que tengan capacidad altos de regeneración. Queremos con esto ¿qué? Superar la enfermedad y disminuir la posibilidad de una vejez difícil y complicada, y si es posible prolongar la vida mucho más tiempo en muy buenas condiciones, siempre que tengamos un motivo como llenar esa larga vida, porque una vida para estar aburridos, 120 años aburrido, está complicado, ¿no les parece? Muy bien, el Homo informáticos, ese está como el de ahora. Ese tiene un traje inteligente lleno de sensores, ahora lo estamos usando para que los atletas corran más rápido, lleguen más alto, corran más lejos. Se ponen sensores y permito mirar cómo modificar, cambiar posturas, pero también me puede ayudar para censar espacios que quizás no veo, para esquivar balas que de pronto me permita la agilidad corporal. Y vamos a estar conectados a través de redes, varios seres humanos, para hacer trabajos y procesos de avance tecnológico, pero también del manejo del planeta y del entorno y del ambiente. Este nos toma el pelo, ya. El Homo robóticos, está en lo que les dije de los cyborgs, que es una asociación entre seres humanos, son híbridos, ahorita que estamos en los híbridos, entre biológicos y mecánicos, y reemplazamos partes. ¿Para qué? Para lograr una mayor efectividad de este cuerpo y una mayor adaptación a un ambiente, que a veces nos sentimos en competencia con él o agredidos por él. El Homo macrocéfalos, hacer un desarrollo de un cerebro gigante, pero entonces crecemos la cabeza y atrofiamos las manos, y ni les cuento los pies porque la gente ya no se quiere mover. Entonces estamos pegados en la zona de los computadores, deformando la columna, creciendo solo ciertos dedos y atrofiando otras zonas que nos servirían para movernos, pero eso cuesta y pasa a una cuenta de cobro en los niveles de salud, hay dolor. Y hay un Homo alienígenas que cuando dice que si uno acentúa la vida sedentaria, entonces se deforma, se atrofia y vamos a tener cuerpos más enclenques, delgados o gruesos y con alteraciones en la apariencia física. Muy bien, esos son los proyectos que se fijan en esa idea del transhumanismo, para hacia dónde vamos. La otra visión es mirar hasta dónde podemos llegar esas capacidades que no parecen ser normales, sino que se llaman paranormales, el superhomos paranormales, que es tratar de desarrollar telequinesia, telepatía, intuición, movernos sin la necesidad del cuerpo, solo a punta de mente y llevando el contenido energético de la conciencia, y estoy acá y puedo estar en Rusia a la vez, ¿no? Entonces eso existe, hay seres humanos que han logrado ese tipo de desarrollos, pero la idea es podérselos ofrecer a todos y mirar que esa es una posibilidad que tienen todos los cerebros, sí, ¿con qué objetivo y para qué? Es la pregunta bien importante. Y hay el otro que es el Homo virtuales, que son los cyborgs, que son simbólicos, entonces son seres conscientes metidos en una máquina.
y la máquina les da la corporalidad, pero la conciencia es la de un ser humano, que sería lo que pretenderían muchos con esos grandes hombres que ha dado la humanidad, y entonces sería volver su conciencia en un logo informático, en una cantidad de puntos de información y montarlos en una computadora y que esa persona nos siga aportando su conocimiento o su manera de pensar. Esos son los famosos Simboards. Y eso existe allá en la ideación del hombre. Estas son todas las posibilidades que el ser humano, sin contar con el espíritu, ha creído que es la posibilidad de llegar. No les traje otro que se adaptaría a un ambiente desfavorable, porque si nos llegamos a estallar una bomba atómica, nos toca irnos a la zona subterránea y mirar cómo nos adaptamos en vivir en un ambiente que no tiene aire o sol directo, sino que vamos a tener que hacer purificación del aire. Y esta era la teoría de Malaska, que era el gran padre Internet, una mente global con una inteligencia y sabiduría superiores, y que tal intelecto podría ser perfectamente un cerebro cuántico global. Pues para allá vamos. Entonces, ese proceso de evolución que el hombre piensa, ¿cuál es el objetivo? Porque si es solo por hedonismo, nos vamos a aburrir rápidamente. Y tenemos que empezar a ver que un ser humano siempre busca servir y ayudar, tener una vida con sentido y propósito. Esos posibles evoluciones nos van a dar eso. Esa es la gran pregunta. Porque hay gente que se está haciendo esas preguntas. Porque de eso depende ¿qué? La salud mental y emocional del ser humano, no la física. Y es interdependiente, eso es lo que estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de hacer la autogestión de nuestra evolución. Sí queremos vidas largas, pero tienen que tener un propósito claro donde la búsqueda no generalmente está afuera, sino adentro de nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Para qué queremos vivir tanto tiempo? Para aprender más, para ayudarnos más unos a otros, para mirar que hay posibilidad de ser cada vez mejor ser humano, mejor persona, con emociones más estabilizadas, con cuerpos saludables, secundarios a una emoción tranquila. La idea es que somos seres triunos y tenemos que tener en cuenta eso, porque lo que muestran esos otros que yo les mostré es la evolución de una parte del cuerpo, o del intelecto, llevándolo a supermentes, o la del cuerpo, llevarlo a niveles de perfección, con lo que quieran de tecnología, pero sin tener en cuenta que se requiere un desarrollo equilibrado de las tres cosas que nos componen, del cuerpo, de la mente y del espíritu. Porque si dejo a una en rezago, nos pasa cuenta de cobro y amenazamos suicidio, porque perdemos el sentido. Este cuerpo no está hecho para ser perfecto si además no pienso bien, no siento bien. Puedo tener el cuerpo perfecto, pero si pienso mal y siento mal de mí mismo, objetivo perdido. ¿Dónde está el nivel de calidad de vida? En el desarrollo de esos tres niveles, más o menos de manera a la par, uno con otro. Se dice que fuimos creados como criaturas inteligentes y volitivas, capaces de conocer a Dios, de recibir el afecto divino y amarlo, y llegar a ser semejantes a Él en perfección. Nuestra meta trascendente en ese nivel espiritual es tener conciencia de un Dios eterno, ir en su búsqueda, comprender su naturaleza divina y reconocer en Él a un Padre, que es más allá que mi Padre biológico, que está pendiente de mí, con el cual cuento todo el tiempo. Y que además no nos dejó solos. Ahorita les voy a mostrar que tenemos una cantidad de ayudantes para lograrlo. Entonces, la idea es que además de querer amar a Dios y de desear ser como Él, debo aprender a amar al otro que me rodea. Y sinceramente desear servirle, porque como dicen los que sirven y sirven bien, el regocijo que da servir no te lo da ningún dinero. Cuando tú oyes del otro el gracias, agradecido porque sabes que de verdad le has servido, eso llena más que el dinero en el bolsillo. Hay que aceptar regocijadamente que pertenecemos a una ciudadanía cósmica, que no somos solo el centro del mundo, del universo, sino que hay más planetas como nosotros que están en el mismo problema de evolucionar. El espíritu es el ajustador del pensamiento.
Eso es lo que denominamos espíritu, lo que dice Urantia, que es el espíritu, es el ajustador del pensamiento, que es una parte prepersonal de Dios Padre. Por eso dice que el Padre no nos deja solos, porque ese ajustador es una parte de Dios Padre que no tiene personalidad para que no compita con la mía, que me va a permitir ser libre de tomar una elección y decir si quiero hacer el proceso o no, gracias, paso. Y ambas cosas son aceptables. Entonces, reside en la mente del hombre, reside en nuestra mente, es inmortal, es parte de Dios en mí, me lo regaló junto con el don de la personalidad que me permite reconocerme como individuo. Es lo que me diferencia de pronto del animal, que ponemos a un animal frente al espejo y el animalito le pelea a la imagen en el espejo porque cree que es otro perro o es otro gato. Yo cuando me veo en el espejo sé que soy yo y puedo corregir mi imagen hasta que esa imagen esté dándome a mí satisfacción. Se dice cuando uno es adolescente se demora mucho tiempo en el espejo, cuando ya crece uno se pasa la mano y con eso ya estamos listos. Ya me conformo, esto soy lo que soy, ya no me peleo. Muy bien. Me va a permitir a la vez sentirme parte de una humanidad que se desarrolla a la par conmigo en este planeta. Está destinado además a volverse una parte de mi personalidad si yo como criatura decido sobrevivir. Es fundamental para ese proceso y todo el tiempo va a estar ahí. Las abuelas a veces dicen que esa es la voz de la conciencia. Hace poco vi una esta de Mafalda, un sketch de Mafalda que le devuelve las moneditas a la mamá y le dice te las devuelvo porque es que la vocecita interior no me dejó usarlas para comprarme el helado. Sí, entonces el inquilino, sí señora, el inquilino, entonces ese inquilino a veces suena ahí y mortifica la cosa porque ese inquilino sabe qué conviene y uno a veces lo que le dice es cállate, ay no tan cansón, no yo quiero esto, ¿por qué no? Yo estoy aquí, lo puedo ejecutar, ¿por qué no? Bueno, el alma para Urantia se ve de una manera diferente. El alma es una adquisición experiencial, la trabajo para ganármelo. Y es un trabajo que se da entre el ajustador de pensamiento y mi mente, que da origen al alma. Es la hija del trabajo entre el ajustador del pensamiento y mi mente, que se va tornando en realidad en la medida que el ser humano escoge hacer la voluntad del Padre. Y está hecha de materia moroncial, que parece que es diferente a la física y que viene después de que nosotros muramos, pasamos a ese tipo de material que es moroncial, pero aquí lo que nos interesa es el aquí y el ahora. Yo a veces le digo a la gente, no se vaya para más allá. Urantia se habla de cosas más allá. No, pero para el aquí y el ahora, ¿qué? Porque es que el cuento es que el libro es para aquí y ahora. Nos emociona todo el paseo, sí, pero ¿cómo cumplimos esta parte del paseo? ¿Cuáles son los requisitos para pasar el año acá? ¿Será que dejan hacer habilitación? ¿Cómo es el proceso? Entonces, la idea es que reconocemos al Padre Universal con la ayuda de Dios el séptuple. Y Dios el Supremo es la parte de Dios que evoluciona con nosotros. Él está externamente unificando todo lo que cada uno de nosotras aporta a través de su experiencia. Y por eso está puesto en el libro, a pesar de lo complejo y complicado que nos pueda parecer, porque es que nos dice, ustedes no lo entienden, pero le están contribuyendo a ese nivel de la deidad para que se vuelva realidad. Fue el proyecto de Dios de compañía, pero ya no interna. El ajustador es un acompañante interno. Dios el Supremo es un acompañante externo que hace la evidencia de que lo que logramos se ha valido la pena. Y lo estamos actualizando con cada pequeña cosa que hacemos. Ayer yo les decía, yo a veces me siento como la hormiguita, ¿se han visto las hormiguitas que llevan de a pedacito y contribuyen para la formación del hormiguero? Ellas no entienden, pero con esa pequeña cosa que están arrastrando, que a veces es 2 veces el tamaño de ellas, están contribuyendo a toda una comunidad. Muy bien, nosotros somos como las hormiguitas y Dios el Supremo como el hormiguero. Y se está formando a través de eso. Entonces, somos los hijos de Dios por la fe. Evolucionamos el control de la mente, ese es el objetivo, y nuestra percepción del espíritu. Nuestra naturaleza dual de tendencia animal y el impulso elevado de la dotación espiritual tiene origen diverso, pero nuestra labor es obtener el poder para someter esto que somos, que en el fondo es de origen animal, a esa supremacía del espíritu. Y entonces uno dice que tiene que
mirar cómo logra ser más consciente del espíritu para que aprenda a dominar eso que domina tanto en mí, que es la materia. Porque a nosotros este cuerpo nos pesa y nos pesa bastante y por eso nos mantiene en niveles bajos de vibración, primero, segundo chakra, máximo tercero, dicen los ayurvedas. Es que eso pasar a los niveles de arriba espirituales cuestan, porque hay que de alguna manera empezar como a negar el cuerpo o decir que es importante, pero no lo más importante. Entonces la idea es que el espíritu está ahí para que nos impulse, solo nos guía. Porque nosotros colocamos buena voluntad, cooperación inteligente y alegría. O sea, Él nos dice es por acá, pero yo tomo la decisión. Y cuando digo yo, lo está diciendo la personalidad. Tomo la decisión de si me dejo guiar, para ver si entre Él y yo logramos amor, alegría, paz, volvernos resignados, pero es una resignación diferente a la de aquí que se ve como bobada. Es una resignación de aceptación, que acepto que la realidad de este cuarto es la que es, que no necesito un elemento extraño llamado medicamento o gafas externas para decir que me gusta el salón, sino que acepto el salón. Eso se llama resignación, bien entendida. Que me da dulzura, me da bondad, me aumenta la fe, me genera humildad y me da templanza para someterme a que esta vida real de carne y hueso tiene dificultades. Que genera dolorcitos, algunos físicos, otros emocionales y otros mentales, y que me va a facilitar lograr altas ideas e ideales espirituales. Entonces se dice que nosotros los seres humanos, las criaturas mortales, somos una movilización ascendente, porque vamos hacia arriba, unificadora, que busca cada vez más perfección de poder y de personalidad. Estamos de manera unida indisolublemente a ese poder de la experiencia, pero también a la personalidad espiritual. Y estamos ayudando, se dice que no, el ser humano es el mesocosmos. Eso no lo dice el libro, lo dicen las antiguas visiones del planeta. Somos el mesocosmo, conectamos la tierra con el cielo, dicen los chinos. Y a mí eso me pareció espectacular, porque cuando yo conocí la medicina china ya había leído Urantia. Yo dije, igualito que Urantia. Somos el mesocosmo. El ser humano, su función es conectar la tierra con el cielo y ser el mediador de eso. De lo finito con lo infinito. Somos motores, si así lo decidimos, de reunir todas las fases y los valores de la realidad finita con las fases diversas de la realidad del paraíso, que son perfectas. Pero qué curioso, necesitan de estos imperfectos en proceso evolutivo, con experiencia, para completarse. Nos necesitan, somos necesarios, todos somos necesarios. ¿Qué ayudas tenemos para lograr ese proceso? Entonces, hay un enlace espiritual dual, el espíritu de la verdad, que fue otorgado por el Hijo Creador después de que se retiró del planeta, los espíritus de promesa, sexto y séptimo, que los hemos tenido desde que los implantadores de vida, los portadores de vida llegaron al planeta y estuvimos listos para tomar decisiones morales, y los que más pesan en nosotros es el sexto y el séptimo, que es la adoración y la sabiduría. Tenemos los ayudantes del Espíritu Santo, o el Espíritu de la Ministra Divina, que van a ayudarnos también a lograr ese objetivo común, o sea, solitos no estamos. Y tenemos además el libro de Urantia, ¿no?, que nos volvió conscientes de toda esa información. El libro está ahí para darle información, para que el que lo vea y lo lea, lo entienda si así lo decide. Y por eso a veces la gente se sorprende que uno diga, cuando dice, es que yo leo el libro de Urantia. ¿Cuánto lleva leyendo el libro de Urantia? 20 años. ¿Perdón? ¿20 años? ¿Cuál libro se aguanta uno leérselo 20 años? 20 años, sí, yo me leí 100 años de soledad como 3 veces porque me encantó. Y cada cierto tiempo me lo leo porque es que esa capacidad de Gabo de imaginar ese mundo surrealista, que cuando fui a la costa no era tan surrealista, entonces me lo he vuelto a leer y me lo sigo disfrutando. En Urantia ocurre una cosa especial, que uno vuelve y lo lee y entiende un poquito más, porque uno es el que está cambiando. El libro no cambia, la información sigue siendo la misma. El que cambió fue usted, y cuando lo lee dice, wow, acabo de entender otra cosa. Entonces por eso no lo seguimos leyendo. Hay gente que lo deja y vuelve y lo toma, sí, porque es que hay una cantidad de información que todavía, a veces mental y espiritualmente, estamos listos para captarla toda. Entonces el avance de nuestra ciencia física, biológica y psicológica
Es la evidencia posible de que podemos hacer una autogestión consciente. Cada uno de nosotros puede aportar a ese proceso de avance para llevar este planeta a ese objetivo que es la etapa de luz y vida. Con nuestra decisión de tener una vida regocijada, alegre, con una carrera de éxito honorable, una vida de servicio amante, con nuestra determinación y fe constante que ayudan al crecimiento de la personalidad. Esto no tiene atajos. Esto no es como que quiero ser rico y entonces hago cositas ahí no tan honoris, sino que me voy por los lados, los deslices y lo que importa era tener, ¿verdad? Bueno, ya tengo. ¿Sí? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué tan orgulloso te sientes de lo que conseguiste? Porque es que ese es el problema. A veces es preferible ir despacio, pero como decían los abuelos, ir a lo seguro. Muy bien, nuestro motor entonces debe ser el deseo supremo humano de ser semejante a Dios. Conlleva la disposición de ser y hacer todo lo necesario para lograrlo. Se requiere de crecimiento y desarrollos equilibrados de nuestra naturaleza intelectual, de la espiritual, esa que ahorita le queremos echar tierra como los gaticos. Es que estorba, es que molesta, es que la voz de la conciencia en un mundo donde hay que parecer no tener conciencia para lograr éxito, porque eso es lo que nos muestra, ¿no? Entre menos conciencia tengas, más éxito vas a tener, de verdad. Y te vas a poder ver al espejo con tranquilidad, les digo yo. Porque es que a uno le daría vergüenza, porque yo con yo no me puedo esconder. Y yo sí sé cómo conseguir las cosas. Y eso es lo que llaman las abuelas la voz de la conciencia. Entonces, la idea es que en esa mente mortal uno debe agregarle un cuerpo de hábitos limpios, alimentarse bien, hacer ejercicio, tener tiempo para hacer cosas que no sean solo trabajo, que te permitan cultivar el arte, la sabiduría, la belleza, tratar de estabilizar tu función química neural, que es la emocional, para que ella no te juegue sucio, para que no caigamos en alegrías extremas o tristezas profundas, para que no terminemos en psicosis, para que no terminemos utilizando medios químicos externos que ya los tenemos y muy agresivos, para tratar de ver una realidad como no es. La realidad es lo que es, le digo yo a la gente. ¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva adicta a algo, a lo que sea, sexo, trabajo, drogas? El querer ver una realidad como no es. A veces uno tiene que decirle, permíteme Dios ver la realidad tal cual es, porque tal cual es buena. Y lo que yo tengo que aprender es a manejarla, porque no tengo ni más, pero tampoco tengo menos. Y eso es parte de esos sentidos que yo les decía que les da el ajustador cuando uno empieza a hacer esa conexión. Entonces uno debe tratar de mantener un cuerpo físico, emocional y mental adecuado que aumente mi capacidad espiritual, porque son desarrollos equilibrados. Me va a facilitar además expandir la conciencia de la existencia de ese Dios, porque eso es la parte complicada. Cuando uno le habla a otro de Dios, está hablando de algo que es inacible y que es como la energía. Se ve por sus consecuencias, pero no la tocamos. La sentimos, la percibimos, pero no se la podemos explicar al otro, por eso el trabajo es individual de cada uno de nosotros. Y el hecho de que nos digan que somos hijos de Dios, porque así somos, hijos de Dios, hace que todos nosotros seamos hermanos. Y entonces lo que les digo, el trabajo no es solo mío, sino que debe haber un proceso de arrastre. ¿Y saben cómo ocurren los procesos de arrastre? Con el ejemplo. Uno no le dice al otro, sea algo, debe dar el ejemplo con su vida, de ser eso que yo le digo que debe ser. Y esa es la función de los papás con sus hijos. Ser buen motor de representar lo que yo estoy diciéndole y pidiéndole que el hijo logre. Tener conciencia de que el hombre es interdependiente con el otro hombre. Y de paso, con esa deidad que está evolucionando conmigo. Eso nos va a llevar al nacimiento de esa moralidad cósmica y de la comprensión de un deber que es universal. Eso es lo que trata esa parte de cuando nos cuentan del Supremo, porque quieren contar con nosotros de manera consciente, porque no nos pueden obligar. Eso iría contra ese don que da el Padre para los hijos, criaturas mortales, que es el libre albedrío. Entonces, basar sinceramente la vida humana en la conciencia más alta, que es la verdad, la belleza y la bondad. Y coordinar esas calidades divinas a través de sabiduría, de adoración, de fe y de amor para ti y para los demás. Y yo siempre le digo, trabaje primero en su propio amor. Nada damos si previamente no lo tenemos para nosotros. El que no se ama a sí mismo, difícil le queda de darle amor al otro,
Por eso el trabajo empieza en casa y cuando ya tengo para mí, ya puedo salir a darle al otro y saber si me quieren bien o si me quieren mal. Entonces, buscamos poder y cuando lo encontremos, ¿en qué lo vamos a usar? En nuestro beneficio y en el resto de nuestros congéneros. No solo va a ser una vida larga el objetivo, sino sin dolor o limitación y además con sentido, porque si va a tener una vida larga solo para llenar el requisito, o llenar la silla para mirar al techo o mirar la calle, no tiene sentido, no tiene propósito, no lo vas a lograr. Y eso se logra a través de una vida espiritual que la justifique. Entonces el valor del ser humano está dado por su propósito, de lo contrario nuestro equilibrio emocional y mental va a jugarnos en contra y no va a permitir que sobrevivamos. Dice Clement Stone, la precisión en el objetivo es el punto de partida de cualquier triunfo. Si uno sabe claramente a qué viene y qué quiere, le prometo, va a lograrlo, pero tiene que tenerlo claro. En la adolescencia, la mayoría de los adolescentes no saben qué quieren ni para dónde van. Y la función de los que ya hemos pasado esa brecha es empezar a decirles lo logras, ¿qué soñabas? Yo a veces con adultos les digo, váyase a los 6 o 7 años, si yo le preguntara a ese niño o niña que fuiste tú, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué me contestaría? Y hay gente que me dice, profesora, ¿y usted qué hace ahorita? No, doctora, yo no soy profesora, yo trabajo en una empresa. Y le enseñas a alguien a hacer lo que hace. Ah, eso sí, yo he entrenado a mucha gente. Bueno, haya sido profesora. Muéstrale a esa niña o niño que fuiste tú la foto siendo quien enseña al otro al hacer. La energía salta de alegría, porque lograste el sueño del chiquito. Venimos a hacer los sueños. O sea, los sueños, ¿dónde están puros? ¿Y de dónde nos ponen el granito de la semilla? Allá cuando estamos chiquitos. Lo que pasa es que no somos tan conscientes y no la valoramos tanto. Entonces, el futuro del hombre debe ser un desarrollo equilibrado de su cuerpo físico, con mayor capacidad en emociones, que las pueda controlar, y saludables, y una mente con alto juicio y deliberación, para poder reconocer qué es lo más conveniente para él como individuo y para los que lo rodean. Porque puede ser muy conveniente para mí, pero si no es conveniente para los demás, mejor no. Esto no es un proceso individual, es interdependiente. Un humano que reconoce la necesidad de mantener un ambiente adecuado, y ahí aparece la ecología, porque Uranta también habla de la ecología, con un control de su crecimiento en relación con la ecología del planeta. Un crecimiento salvaje, donde yo digo el planeta está a mi servicio, está equivocado. Yo sin planeta no hago el proceso. Entonces tengo que contar con el reino vegetal, con el reino animal y con el reino mineral, porque si no, no la logro tampoco. También en eso hay espiritualidad. Pareciera que no, pero es que en todo hay espiritualidad. Necesitamos aprender a valorar el cuerpo y cuidarlo, que entienda y maneje sus emociones para que ellas no lo destruyan. Tener salud mental en donde la creatividad, el conocimiento y la sabiduría se tornen placenteras, porque si no hay placer, sino angustia y estrés por ser perfecto, no me sirve. Tengo esas personalidades perfeccionistas y no queda rápido, ya y bien hecho, se ulceran, se les cae el cabello y quedan enfermos. No, la perfección sí es el objetivo, pero góceselo. Y acuérdese que en el fracaso aparente están los mejores aprendizajes de la vida. Entonces no le tenga miedo al fracaso, todos nos vamos a caer, es normal, párese, límpiese la rodilla y siga porque todos se han caído. No conozco el primero que describa una vida sin caídas y sin dificultades. Vamos a generar con esos procesos verdad, belleza y bondad, sabiendo que el proceso no estoy yo solo para hacerlo y cuento con toda la ayuda de Dios Padre y todos los ayudantes espirituales para lograr el objetivo, ser perfectos como yo sois. ¿Qué dice el libro en resumen? Tenéis guías perfectos, por lo tanto ese objetivo de perfección es por cierto alcanzable. Todo mortal anhela verdaderamente ser una persona completa, ser perfecto así como el Padre en el cielo es perfecto, y tal logro es posible porque en el último análisis el universo es verdaderamente paterno, es un buen papá, se nos da todo. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de ello y nos toca trabajar. Jesús decía, al principio el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor, pero yo he venido para revelar, y esto es hace 2000 años, quiero que lo tengan claro, porque otra cosa que nos angustia es ver que hay gente que todavía maneja el Dios del temor. Ese tiempo del Dios del temor ya pasó, hace 2000 años pasó. A Dios no hay que tenerle miedo.
Entonces, al principio el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor, pero yo he venido para revelar el amor del Padre, para que vosotros seáis atraídos a la adoración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo y la devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os instruiré en la relación padre-hijos de Dios, y el hombre, para que podáis ser conducidos con dicha a la adoración libre, excelsa y sublime de un Padre Dios amante, justo y misericordioso. Ese fue el objetivo de que Jesús viniera al planeta, no morir en una cruz. Eso fue tan impactante que nos quedamos con eso. Jesús venía a esto que les acabo de mencionar. Eso era todo lo que les traía. Muchas gracias. Le agradezco aquí a José Iván, a Jota, que muchos lo conocen, porque fue el diagramador de la mayoría de esos slides que vieron ustedes tan bonitos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, los escuchamos. Inclusive a los que están por ahí en el Zoom. Siento que, perdón, los del Zoom, de pronto agradecerte muchísimo porque siento que fue una charla demasiado más crecedora. A veces en el día a día, digamos, en lo abrumadora que puede llegar a ser la vida, qué bueno es tener de pronto un espacio para hablar de volver a nosotros mismos, de mirarnos, de decir, de volver a ser conscientes de lo que muchas veces dejamos pasar y de a dónde vamos a llegar y dónde podemos llegar, y abrir ese espacio en la cotidianidad y en el corre y en como toda esa saturación que el mundo exige. Qué bueno poder escuchar los valores del viento que te den como ese pie para continuar y ver un objetivo claro. Y volver a armonizar como los tres puntos de vida de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu. Gracias. Gracias por tu opinión. Yo también me parece que es un tema muy adecuado, sobre todo para lo que de volver a tomar esos espacios presenciales. Siento que es muy adecuado por todo lo que acaba de pasar, la pandemia, el aislamiento, y de cómo eso nos hizo ensimismarnos en algún aspecto de nuestra vida, por ejemplo, en el estudio, y de ahí nadie nos acaba. Entonces, como hablar de eso, de todo lo que realmente nosotros es lo que somos, y cómo estos espacios nos ayudan a llegar a mejorar y de pronto a llegar a alcanzar esa perfección. Y pues bueno, la pandemia también ha hecho que muchas de esas cosas que nos muestran de las posibles evoluciones sean un poco más reales, que nos demos cuenta que realmente está pasando, y que ahora ya hay personas que trabajan desde casa y ya no va a cambiar, y que ahora sin la tecnología como que hay ciertas cosas que no se hacen. Y bueno, siento que es muy apropiado hablar de este tema en este tiempo. Muy bien. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? Creo que Isabel tenía la mano alzada. Estaba era aplaudiendo la conferencia, me encantó la parte primera, pues muy informativa, sobre todo para los que nos hemos aislado de tanta información mundana, pero qué claridad. Te felicito, Carolina, y los felicito a todos por estar reviviendo esos momentos de encuentro presencial, porque son muy necesarios. Yo regreso para el 3 de septiembre, así es de que si quieren y pueden contar con alguna conferencia de las que yo tengo preparada o preparo algo, con mucho gusto aportaré a este esfuerzo de volvernos a encontrar en la presencia, ¿vale? Gracias, Isabel. Mario. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mario. Te oí. Quiero hacer una pregunta específica. Dentro del cuerpo humano o vehículo corporal, ¿se tiene identificadas las coordenadas en donde queda ubicado el alma con precisión? 2,
se tiene ubicado de las coordenadas, se tiene ubicado exacto dónde queda el espíritu en el cuerpo, en el vehículo corporal, doctora. En las grandes creencias del planeta, aparentemente todo interpenetra todo, o sea, el espíritu y el alma interpenetra todo el cuerpo, no habría un sitio especial. Hay una teoría, no sé si ustedes la vieron, que el alma está en el cerebro y pesa 33 gramos y que cuando uno muere el cerebro pierde 33 gramos y que es una condición de distribución anatómica de un metal que ahorita en este momento se me olvida cuál es, pero la realidad es que todo está en todo, o sea, el espíritu interpenetra todo el cuerpo, el alma lo está haciendo también, porque es un elemento de carácter vibracional que está aprendiendo. Entonces no habría un sitio anatómico donde ir a buscarlo. Para muchos la epífisis con el contenido de melatonina y en la posición en que está el cerebro y que se calcifica, actuaría como una antena de percepción. Para muchos, por ejemplo, esa idea del alma y el espíritu está ubicada afuera y que lo que nosotros hacemos es traducir la información y lo que ganamos como experiencia se lo mandamos a ese nivel que está ligeramente externo a nosotros. ¿Qué sabemos actualmente? Que tenemos una capacidad de percepción en donde los ojos no son los únicos que ven, que cuando yo estoy parada de espaldas y yo siento que alguien me ve por la espalda, yo volteo a mirar, porque siento la carga electromagnética de los ojos posados en mi espalda. Entonces eso quiere decir que la percepción, por ejemplo, de visión no solamente lo tienen los ojos, y se ha hecho en investigaciones con animalitos donde se les tapan los ojos y se les colocan luz de color en la piel, en donde previamente se les ha quitado el pelito, y hay percepción en la piel del color, de la intensidad de la vibración del color. Todo lo que nos rodea tiene una onda vibratoria, con un ciclo por segundo determinado que identifica cada elemento. Nosotros nos podemos identificar como un nivel de vibración identificatoria global y de pronto nos podemos reconocer por eso. Podemos reconocer con una onda de ciclo a cada elemento orgánico que compone el cuerpo, pero la totalidad del cuerpo daría una lectura especial. Por ejemplo, el hígado tiene condiciones de lectura especial para hígado y son diferentes del vaso y eso que están en el mismo nivel anatómico, a nivel del abdomen. Pero una cosa es el hígado por estar a la derecha y otra el vaso por estar a la izquierda. Los que hacen más investigación en nivel de resonancia humana son los rusos. Los rusos fueron y confirmaron si la teoría de los hindúes de que el alma parte hasta el tercer día de cuando el cuerpo fallece, hicieron la investigación en cadáveres con una cosa que se llama el sistema Kirlian, y entonces le decían a los médicos que estaban en la zona de patología, en un hospital en Estados Unidos, que por favor anotaran la causa de muerte de la persona y le hicieran y trataran de demorar lo más posible la entrega del cadáver para mirar cuánto duraba la bioenergía del cuerpo perceptible con la fotografía Kirlian. Y determinaron, por ejemplo, que esa bioenergía termina de salir del cuerpo de acuerdo a la causa de muerte. Cuando mueres de muerte natural sí son realmente los 3 días, pero si es una muerte muy traumática o esos que mueren de manera súbita y no se dan cuenta que se murieron, se demoran más tiempo, entre 4 y 5 días. Que lo ideal de la energía es que salga por la cabeza. Cuando salimos del cuerpo, se abre como un mameluco que va desde los pies hasta la cabeza y se reúne toda en ese sitio que les comenté que dicen los tibetanos, allá arriba, en la flor del alma, a la altura de la mano. Y ellos representan el alma como una flor de 9 pétalos. 3 están energizando el cuerpo mental, 3 el emocional y 3 el físico. Pero esos 3 pétalos, estos 9 pétalos en el centro tienen una flor de 12 pétalos. Eso lo único que está representando son ciclos por segundo. Y es una flor que corresponde a 12 pétalos iguales, están en el corazón. Y eso es el famoso hilo del sutragma, el hilo de vida.
que cuando se rompe partimos de aquí porque toda esa energía se recoge y se parte, y de hecho se ha filmado. Entonces, ¿dónde está el alma? Está siendo consciente en todo tu cuerpo. Y entonces ubicarla en un sitio anatómico como tal en un momento dado es difícil. Ella está teniendo conciencia de todos los procesos. Por ahora anatómicamente no la hemos ubicado. Seguimos buscando, identificando con biofrecuencias la posibilidad de identificación, pero todavía no te tengo esa respuesta. Te cuento lo que tienen las teorías antiguas y lo que se ha investigado hasta ahora, pero no hay respuesta. Esa es una buena pregunta y se la sigue haciendo todos los hombres que hacen investigación. Eso que hablan del espíritu, de la conciencia, porque se ha filmado gente después de muerta y se ve cómo hay una luz que sale del cuerpo y tiene la figura del humano. Ya está filmado. Entonces, existe esa bioenergía. Eso ya no es, ¿cómo es que llaman esto? Metafísica, ni ciencias así como medio locas, sino que hay ya la evidencia y se ha filmado con cámaras que tienen la capacidad de filmar ese paso de la pérdida de la bioenergía. Pero hay un vínculo con, últimamente se está promoviendo mucho o dando mucha divulgación a las experiencias cercanas a la muerte en tu área, en la medicina, que los médicos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos están siendo como relegados porque no les creen muchas experiencias que contrastan la parte científica. ¿Hay un vínculo ahí, doctora? Sí, de hecho se dice que la mente no solamente está en el cerebro, la mente está en el dedo gordo del pie y está en todo el cuerpo. Lo mismo que te acabo de decir del alma, porque el caso más famoso que escribió un libro fue un neurocirujano que hizo un daño cerebral masivo por Escherichia coli. Y a pesar de todo tuvo la conciencia de salir del cuerpo, ir a un nivel donde se encontró con una hermana que él no sabía que existía, y hizo una cantidad de experiencias y logra recuperarse ad integrum, que él dice no entiendo cómo fue, porque generalmente la gente que sufre ese tipo de meningitis por bacterias gram negativas queda muy mal. Y él logró sobrevivir y logró escribir un libro y él dice que todo eso es cierto. O sea, que hay un nivel que es la conciencia que arrastra la mente y le permite tener un nivel de percepción sin esto que se llama el cuerpo. Y eso es el viaje que hacen en las muertes, no sé, eventos cercanos a la muerte. Somos conscientes de eso. Entonces, ahí está esa evidencia de que somos algo más que el cuerpo, que somos algo más que la mente. Muy bien. Norma. Hola. Hola, ¿cómo vas? Bueno, yo lo que voy a comentar es nada que ver con lo que estabas hablando ahorita, pero o comentar no, sino preguntar, ¿sí? Porque esta cantidad de información nos hace, digamos, tomar conciencia de todo lo que tenemos por hacer o todo lo que tenemos posibilidad de hacer y además estamos asistidos para hacerla. Y nosotros en el caminar empezamos a hacer una cantidad de cosas y la pregunta es, ¿cómo yo podría saber si lo que yo estoy haciendo, que creo me está causando un crecimiento espiritual, efectivamente ese es el camino? Esa es la pregunta del millón de mucha gente. ¿Será que esto era lo que me tocaba hacer? Se dice que es intuitivo y que parte del proceso es que si estás en el lugar que te conviene y estás haciendo, te sientes feliz, plena y realizada. Si eso es así, estás donde debes estar. Y la otra cosa que generalmente te dicen es que tu propio bienestar no le está generando daño o lesión a otro. Si estás cumpliendo con todos esos requisitos, estamos donde tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde. Yo creo que eso tiene mucho que ver también la intención, ¿verdad? Sí. Si yo quiero el poder de la intención, así es. Bueno, aquí en eso tiene mucho que ver la intención. Lo que yo, desde mi corazón, quiero hacer y hacer. Yo creo que no cuenta y nos marca puntos más que porque no podemos saber si no podemos saber, pues si no vamos a ver también que pero creo que lo más importante es querer hacerlo y actuar en ese sentido. Sí, eso se llama la percepción de la intuición y ahorita se llama el poder de la intención,
porque se ha visto cómo eso existe. Cuando tú le dices en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, de alguna manera lo que uno realmente está diciendo, hágase tu voluntad en mí. Y si tú haces tu voluntad en mí porque yo sometí mi voluntad a tu voluntad, es mucho más fácil que eso que es conseguir el camino se facilite. Yo creo que eso es como el mecanismo y la guía interna. Otra cosita, doctora. Ajá, listo. Es que me acabo de acordar de que relacionado con el tema de la partida del alma del cuerpo, en el libro habla algo de que cuando ya el ajustador se va de este ser, él se apaga un piloto. ¿Sí? Entonces el seráfico, el ángel guardián, se da cuenta de que ya el ajustador se va, y entonces él también se va, pero hasta que el ajustador no se va, él no se va. O sea, usted puede ampliarme un poquito sobre ese puntico. Gracias. Esas son esas ayudas espirituales que nos ponen externas, que pone el espíritu y la ministra, el guardián. Los serafines guardianes están encargados. Hay serafines guardianes por grupo, pero cuando el evento es crítico y tú estás en el que va a partir, te acompañan. Están ahí en el proceso para que tú no estés solo. Cuando tú tienes un nivel elevado de conciencia y tienes un serafín de guardia especial, eso lo leí hoy, ese también se encarga de mirar que tu proceso de partida sea lo mejor y lo más fácil posible. Porque hay niveles también de guardianes de serafines. Cuando uno es uno común y corriente, dice el libro, pues nos cuidan en grupo. Pero en la medida que empezamos a destacar, porque dicen este está evolucionando, van haciendo que la cantidad de guardianes espirituales serafines sean uno por uno, o sea, uno a uno. Esa es lo que dice la tradición en Urantia. Entonces eso es bien llamativo. Sí, están ahí para acompañarte y son sensibles a la existencia del ajustador dentro de la personalidad de su criatura material puesta a su cuidado. Ángela. Ay, Isabel también quería dar la palabra, pero empecemos con Ángela y se la devuelvo ya después a Isabel. Ángela, ¿qué querías preguntar? Gracias, muy buenas noches a todos y gracias, doctora, por tanto conocimiento. Mi pregunta de pronto es algo muy básica, pero con respecto a que más o menos en 3 días ya se acaba de escapar la energía o el alma, ¿qué injerencia hay el hecho de la cremación de la materia del cuerpo antes de que pasen estos 3 o 5 días? Esa es buena pregunta. La idea es que se supone que la conciencia es interdependiente del cuerpo. Si tú aniquilas el cuerpo, la conciencia tendrá que hacer el proceso mucho más rápido que los 3 días, porque es interdependiente. Es una cosa que nos cuesta entender, pero es que es lo que les digo, el contenido espiritual y la degeneración de alma interpenetra todo el cuerpo. De manera que es que está ahí adherida y de manera que si yo pierdo la corporalidad porque allá, de todas maneras, el cuerpo se incinera, eso acelera el proceso de salida del ajustador con el alma. Porque ya no hay cuerpo. Gracias, me quedó claro. Oh, Carolina, perdón, ¿te puedo apoyar en eso? Sí, Isabel, cuéntame. El libro nos dice que el ajustador se va cuando verifica que el cerebro ha muerto 100%, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esa criatura vuelva a respirar, a vivir. Y en ese momento que él sale, es cuando la serafina o nuestros serafines custodios, sean de grupo o individuales, empiezan a recoger como todo lo que es el alma, la memoria, nuestros archivos que él se lleva. El ajustador solo se lleva una copia de lo que nosotros logremos construir como alma con cada decisión moral que tomamos. Pero hay un libro que dice que el cordón de plata o algo así, en donde le hace creer a la persona que... Un hilo de conciencia y de vida. Exacto, que no se deben cremar los cuerpos. Pero yo pienso que el proceso de ida del ajustador y de partida de los serafines con el alma es totalmente independiente porque eso ya estás en otro nivel, queda solamente el cuerpo material que ya cumplió su ciclo
Y acuérdense que el cuerpo material es electroquímico. Lo que está midiendo la ciencia es esa electricidad o esa química que el cuerpo siempre tiene y que lentamente va desapareciendo después de la muerte. Hace un ratito que alzaba, que pedí la mano, era porque alguien preguntó en dónde está ubicada el alma. Sí. El libro nos dice que la moroncia tiene una base material, pero que su tejido es espiritual. Entonces lo que tú aportas es clarísimo, porque en efecto en este cuerpo material nosotros tejemos el alma, que es morontial. Entonces ese campo morontial debe envolver el cuerpo material, aunque nosotros no lo veamos. En Oriente le dicen a ese campo astral, creo. Sí. Entonces recordemos que dentro de ese campo astral de nuestro cuerpo morontial es donde se ubica también es la mente, pero la mente es muy pequeña comparado con todo el campo morontial que nos acompaña. Era solo ese pequeño aporte. Gracias. Sí, muy bien. Ese campo moroncial va creciendo en la medida que tú vas haciendo el alma. O sea, no todos lo tienen, se va evolucionando en la medida que la interacción entre ajustador y mente va logrando hacer decisiones morales. Y eso va apareciendo como un nuevo arquetipo de forma. En la bioenergía se habla de que nosotros tenemos patrones energéticos. El físico se llama físico-etérico. Luego hay otro que es el arquetipo emocional y otro que es el arquetipo mental. Son como, ¿han visto las muñecas rusas? Una chiquita metida en otra más grande, en otra más grande, en otra más grande. La más chiquita es la del cuerpo físico y la más grande es la del cuerpo mental. Y hay una mucho más arriba que tendría la del espíritu. Entonces, por eso les digo que es que eso interpenetra, sostiene y mantiene. Es inmanente, se dice. Y se dice que lo más importante, por ejemplo, para regeneración, es hacer que la ruptura que se ocurrió por la enfermedad entre un órgano con su arquetipo emocional, mental y etérico se restablezca. Esa es una cosa que usamos en bioenergía, que es bien interesante, porque la teoría rompe la sola idea del organismo como elemento celular bioplásmico con química y con carga electromagnética, sino que hay un nivel de soporte mucho más alto, y eso se utiliza en medicina bioenergética. Carolina, la ciencia de alguna manera ha logrado medir o sentir o saber cuál es la personalidad, porque el libro Urantia nos dice que el Padre le otorga a la criatura personalidad, y es lo primero, porque si no fuera por la personalidad no se puede formar un cuerpo material al que se le puede dotar de mente y de espíritu. ¿Qué habla la ciencia al respecto sobre la personalidad? Diferente a lo que habla la psicología, que asocia temperamento y carácter, no de esa persona. Sí, es diferente. Ese nivel de idea de personalidad no lo tiene la ciencia. Yo diría que esa personalidad es lo que permite que el ser humano diga yo soy. Yo soy María Carolina Niño Barbosa, una mujer de tantos años de edad, que vive en Colombia, que se dedica a hacer medicina, que lee el libro de Urantia, que le gusta ver cine, con todas esas cualidades que uno describe. Ese que está haciendo todo ese proceso de autopercisión de conciencia sería el nivel de personalidad. ¿Eso en dónde está? ¿En qué nivel está? Porque es un nivel que me da la conciencia, la personalidad da el nivel de la conciencia y es lo que estamos evolucionando para ganar más nivel de conciencia. Entonces, esa visión que da Urantia de personalidad no lo tiene ni la psicología ni la ciencia, por eso no se ha interesado en investigarla dónde está, qué se genera, porque no la interpreta así. Eso solo lo tiene el libro de Urantia. Y por eso a veces cuando uno lee personalidad en Urantia uno dice de qué están hablando, porque esto no es la misma personalidad de la que conocemos en psicología o en psiquiatría, sí, no es la misma. Entonces sí, por eso, porque tiene un contexto diferente, no se ha investigado. Pero les puedo contar una cosa que es bien interesante que le oí hace poco a un neuroinvestigador. Resulta que empezaron a mirar, el cerebro siempre ha sido en Occidente el objeto de admiración de los científicos, como este tejido que está cubierto por huesos y guardadito contra el líquido cefalorraquídeo que le permite flotar ahí, tiene la capacidad de hacer cómputo mayor que la mejor computadora hecha por un hombre.
cómo hacemos interconexiones neuronales a tan alta velocidad y tomamos decisiones a alta velocidad que pueden ser inclusive locas y alógicas para el otro que nos está observando. Entonces ellos dicen que hay un nivel que se llama el autoobservador, así lo llaman los neurocientíficos, y ese autoobservador observa lo que procesa el cerebro y decide si lo acepta, si toma decisiones en base a él o qué va a hacer. Entonces, cuando yo le oí a este neurocientífico hablar del autoobservador, yo dije, esa es la conciencia, esa es parte de eso que llamamos personalidad, porque es lo que más se le parece. Observa lo que piensa el cerebro y decide con qué se queda o no. ¿Y qué decía este neurocientífico? ¿Qué tenemos que enseñarle a la gente? A empoderar el autoobservador para que cuando aparezcan los pensamientos tipo cucaracha, obsesivos, persistentes y negativos, ese autoobservador le diga, no me sirven tus pensamientos, elimínamelos, cambia por otro nuevo. Otra cosita para hacer, la voz de la abuela diciendo, mi hijita, haga oficio. Es que está llenándose de cucarachas en la cabeza, vaya de oficio, no hay algo que hacer, barra. Más o menos es el autoobservador, pero introyectado adentro. Como alguien que observa, él decía que tenemos que empezar a mirar al cerebro como si fuera el corazón o el estómago, un órgano encargado de hacer un oficio. ¿Y cuál es la función del cerebro? Producir pensamientos, generar ideas. Y que hay un nivel superior que mira y analiza las ideas del cerebro y decide si le gustan o no le gustan y con qué se va a quedar. Y que si eso es cierto, tendríamos un punto de apoyo fenomenal y es cierto para manejar esquizofrenia, depresión, ansiedad y ataques de pánico. Doctora, llega la pregunta de los muchachos ahora, que llegan ahora mucho a la depresión, a la esquizofrenia hasta la muerte y ya no creen en Dios, ¿no? Ellos la palabra no les muestra algo pequeño, mire, de Dios, de gratitud. Está bonito, pero... Sí. Sí, era lo que yo les decía al introducir la conferencia. Desgraciadamente, nuestra juventud actualmente, la espiritualidad le parece una cosa que sobra, que es anacrónica y no digna de ser tenida en cuenta. Y cuando llegan a esas situaciones críticas, por cualquier razón, hacia los adultos nos parezcan pendejadas, pero para los adolescentes es crítico de morirse, no tienen de dónde cogerse, no hay asidero. Y yo me pregunto, mea culpa, ¿hasta dónde nosotros, los que somos un poquito más grandes, no les hablamos de Dios cuando eran chiquitos y estaban receptivos para oír eso? Porque nosotros sí tenemos esa conciencia de Dios. Mi mamá oraba conmigo de noche en la cama. Nos decían, recemos al menos un Padre Nuestro, y eso para quién es, mamá. No, para que Dios nos ayude mañana, para que mañana te vaya bien en el colegio y en el examen. Y uno decía, bueno, sí, mamá. ¿Y cómo se hace? Y entonces uno juntaba las manitos y repetía lo que la mamá le decía. Entonces, a veces, eso que tanto tiene ahorita capacidad de ser oído por nuestros adolescentes, ¿qué tanto tienen tiempo las mamás ocupadas con el trabajo y el aparato para hablar con los hijos de espiritualidad, para hablar de Dios? Porque es que necesitamos los adultos conscientes hablar de Dios sin pena ni vergüenza y empezar a decir que la espiritualidad ni Dios están anacrónicos ni se pasaron de moda, que qué vergüenza y qué pena, pero que el día que tengan una crisis se van a acordar de uno porque van a decir, por lo menos me dijeron que puedo orar. Eso que haces contacto con alguien, entonces si empiezo a orar o meditar o conectarme con Dios, me puede dar algo de paz, ¿sí? Si empodero ese autoobservador que se llama conciencia, me puede decir, eso que estás pensando son puras pendejadas. No sirvo, no soy capaz, no puedo. ¿Por qué no más bien pienso, soy capaz, puedo y sirvo? Porque uno empieza a decirse cosas que le dijeron sus adultos, ¿no? Esa es otra cosa que es bien interesante que ve la psicología transpersonal. Los niños nacen, los bebés nacen sabiéndose perfectos, merecedores de todo, y todo en ellos es bueno. Por eso un bebé se puede comer hasta su materia fecal y no le da asco. ¿Quién le puso el asco? La mamá que dijo, cochino, eso no. El niño dijo, yo pensé que también era comida. Muy bien, entonces, eso es el ser humano cuando es bebé. Él empieza a crecer y introyecta lo que le dicen los que le rodean, alter egos. ¿Eres bueno, malo, sirves o no sirves? Que a veces dice mamá sin querer, porque también se lo dijeron a ellos, quite de ahí que usted no sirve para nada. Ah, carajo, no sirve para nada. Es que usted no puede. Cuidado, y te meten también miedos grandísimos frente a la vida, porque son los miedos de tu mamá, que eran de tu abuela, que eran de la bisabuela, que eran del abuelo.
Entonces retraducimos eso y esa nuevamente queda con esa misma idea. Entonces yo ya cuando llego a los 20, a los 30 no necesito a mi mamá diciéndome al oído que no sirvo para nada, yo ya me lo digo sola. A mí un caso de mi hijo que yo le tenía concepto de Dios, no lo llevé a la iglesia porque dije que es para que a 5 días quizás en la escuela. Conoció a un profesor de filosofía, le enseñó la filosofía y le dijo que Dios no existía, que Dios no existe, que eso era creación de hace tiempo dentro de la religión, de padres ahí para inventar y crear mitos. Mi hijo en un momento le dice, mamá, tiene razón, mi amigo, el profesor de filosofía. Yo no creo ya en Dios. Un profesor de filosofía que dice que Dios no existe. Ajá, sí, es que esa es la filosofía moderna porque les da vergüenza decir que Dios existe. Imagínate esa cosa. A un filósofo cree que va a ser lo mismo que los científicos. Creen que van a ser menos científicos y menos filosóficos por decir que Dios no existe. Es que es pena, es pena. Es pena decir que lo que me enseñó mi papá y mi mamá en la casa todavía lo cargo y es un lastre. Por Dios, es que no es un lastre. Lo que pasa es que si mi mamá y mi papá lo vivieron como lastre, ahí sí puede ser. Porque si mi mamá tenía el concepto de Dios terror, ojo, porque te cae encima, viene y te cobra 3 veces lo que hayas hecho, pues yo tampoco quiero ese Dios, deje así. Suficiente con usted, mamá, que me trata duro y me pega. Las informaciones de filosofía, sí, pero es que no todo la concepción de filosofía ateísmo existe, pero no es la única. Nosotros tenemos en el proceso formativo una materia que se llama filosofía de la religión, que revisa desde consecuencias psicológicas, culturales, sociológicas, todo el concepto de la religión. Y evidentemente sí hay una tendencia a creer en la trascendental, como un elemento que compone todo el concepto de persona dentro del ser humano. Entonces, que tú tomes la opción o no la tomes, es simple y llanamente tu libre albedrío. Que la iglesia, en este caso específicamente el cristianismo, que fue lo que nos tocó a nosotros en Occidente, haya tomado elementos para su propio beneficio, como bien lo sabemos por estas lecturas y por algunas otras al margen, y que haya llevado a que otras personas la pongan en tela de juicio, puede ser respetable, pero que existe una noción y un sentimiento o un conocimiento hacia la trascendencia, sí es algo natural al del ser humano. Y uno lo enseña en clase, porque muchos otros filósofos lo pudieron haber dicho en el sentido cartesiano. Ahí me hablo de Descartes o Kant con la noción de trascendencia, o los mismos sistemas que tienen que ver con la dialéctica, que sería lo hegeliano, que luego después eso tendrá consecuencias marxistas después en el siglo XX con una mala lectura que hace Marx de Hegel. Pero Hegel, siendo un sistema tan complejo, también era un tipo muy creyente y sobre eso también fundamenta sus sistemas filosóficos. Entonces es una estructura que siempre ha estado ahí desde nuestro origen filosófico, que son los griegos y Occidente. Básicamente es para aclarar este punto de vista. Sí, porque es cierto, no son todos los filósofos. Es que desgraciadamente lo que te digo es un sector, y de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Pues yo tengo científicos que dicen, aquí en mi grupo yo creo en Dios, pero cuando salgo afuera digo que no, porque no es que me roba la idea de científico, y yo digo, pero ¿por qué? Porque si es que Dios no se pelea con el conocimiento, ni la ciencia. Es como que, lo que te digo, es como si esa visión, ese concepto, robara la idea de que eres buen filósofo o que eres buen científico, ¿no? No. De hecho, se dice que la filosofía y la religión tendrán que unificar la ciencia para acercarnos a Dios. Eso dice el libro de Urantia. Ese es el trabajo ahorita de la filosofía, de mirar cómo acerca al ser humano de otra manera a Dios y le hace entender que sí es parte de su trascendencia. ¿Y qué dice el libro? Que vienes con eso. Lo que nos toca es como pedir que cuando yo tenga el chico que me dice que es que no creo en nada, ¿cómo conmuevo ese ajustador que está allá para que se pueda mover y decirle, sí, eso suena como medio lógico, como que eso me dice esa señora es como medio cierto, ¿no? Eso, algo tiene de realidad, porque es que hay que generar resonancia en el chico para que tenga algo de qué agarrarse. Un buen profesor, cuando hace una buena clase, engancha al chico porque se mueve al nivel del muchacho y le puede hacer entender en su idioma algo que para él en otro idioma le parecería que no le corresponde o que está pasado de moda, ¿no?
Porque para muchos de ellos el tema es de los abuelitos y los viejitos, de los camanduleros, me dicen los adolescentes. Es que yo no soy de camándula, doctora. ¿Y quién sí es de camándula? Le digo yo, ¿tu abuela, tu abuelo, o tu papá, o tu mamá? Mi papá y mi mamá no, los abuelos. Ah, bueno. ¿Y qué les habrá servido? Porque la idea es, la religión puede ayudar a crecer o te puede meter en una sensación de culpabilidad y tristeza más profunda. Porque es que eso también lo hemos visto. Cuando te dice que eres el pecador, ese empleo del temor frente a Dios, pero no el temor que te permite ponerte límites, sino el temor que te entra en pánico. Porque es que existe ese temor que te entra en pánico. Yo he tenido gente con leucemias por temor a Dios, por creerse que son culpables, con un malentendido de la idea de la culpa, y terminan desvalorizándose profundamente, y eso se vuelve evidencia en el cuerpo como una leucemia. Tuve un adolescente. Entonces uno dice, wow, lo que puede ser una creencia, ¿no? Porque es que todo te puede llevar a extremos. Entonces, en este caso, estos muchachos que llegan con esa esquizofrenia, ¿por qué? ¿Qué sabemos ahorita de la esquizofrenia? Que todo se gesta en la infancia, en situaciones críticas para ese chiquito que no permiten hacer una buena maduración del sistema nervioso central y que le inhiben tener herramientas ¿qué te digo yo? De seguridad para el manejo de su entorno. Niños sometidos a crianzas muy estrictas o aislados pueden terminar haciendo esquizofrénica. Porque, ¿qué es la esquizofrenia? Que es la normalidad cerebral. Que yo vea mi realidad y la interprete, y mi interpretación coincida con los otros que me rodean. Que yo les digo que el cuadro de atrás es una mariposa y el color que predomina es rojo. Un esquizofrénico dice, la mariposa está viva y es azul. Y todos nos quedamos mirando porque dice, no es azul, es roja y es un cuadro y no está viva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la esquizofrenia? Hay una película que yo les mando a ver a mis pacientes esquizofrénicos que se llama Mente Brillante, que me encanta. Que fue premio Nobel, siendo esquizofrénico. Pero en el momento de lo brillante que es, que pueda mover tu cerebro. Sí, claro, él tenía alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Que yo digo que hay alguien aquí que no está y me habla. Exactamente. Y este hombre llega a ser premio Nobel de Economía siendo esquizofrénico y era profesor. Y entonces yo se los mando a ver para que le miren, los papás miren que un niño con esquizofrenia tiene pronóstico si yo le enseño al paciente qué es su esquizofrenia. Que es que lo que él ve no existe en la realidad, solo generó su cerebro. Sus neuronas están enfermas y generan alucinaciones olfatorias, auditivas o visuales. Que lo que necesita es usar otro cerebro de referencia para poderlo manejar. ¿Cuál fue el éxito de este hombre? Está en la parte final de la película. Se gana el premio Nobel y viene un periodista a entrevistarlo. Doctor, se me olvidó el nombre. Vengo a preguntarle sobre su premio Nobel. Y el señor le dice, Nash, sí, el doctor Nash, era economista. Un minutico, le dice al periodista, espéreme un minuto. Y ve pasar uno de sus alumnos y le dice, ven para acá, ¿tú estás viendo a este hombre? Y el muchacho dice, sí, profe, lo estoy viendo. Muchas gracias, te puedes ir. Ahora sí, ¿qué querías preguntarme? Es que a veces uno ve la película y no las entiende, chino. ¿Y qué querías preguntarme? Ay, profe, que nos cuente cuál fue la investigación que lo llevó a ganar el premio Nobel. Esa fue la herramienta de una mente genial que dijo, si mi cerebro se enfermó, tengo que usar la del vecino, venga para acá. Yo estoy viendo cosas, se lo enseñé a una chica y la saqué de un hospital. Yo le decía, ella me decía, es que mi mamá se ve brava y me va a agredir, entonces yo me defiendo. Y la hermana decía, mi mamá estaba tranquila. De pronto, cuando sí fuimos chiquitas, ella era muy brava con nosotras y nos agredía con facilidad, pero ahora yo no sé, pero mi hermana le da por eso. Y cuando ella se siente agredida, se sale de los chiros, nos agrede, rompe las cosas. ¿Qué tocaba? Hospitalícenla y medicamento para la esquizofrenia. Estaba viendo algo que no estaba ocurriendo en la realidad. Entonces le dije, ustedes viven las tres, ¿no? Porque eran las dos hermanas con su mamá. Le digo yo, ¿tú en quién confías más? ¿En tu mamá o en tu hermana? En la hermana. Ah, bueno, listo. Entonces pregúntale, cuando tú
creas que la mamá, tú ves que la mamá está brava, ve y pregúntale, oye hermana, ¿mi mamá está brava? ¿Nos va a regañar? No, ella está bien, quiero que le creas. Y ya, santo remedio, acabamos las hospitalizaciones y esa mujer convive y su factor de referencia es esa hermana. ¿Cuándo vamos a tener el problema? Cuando esa hermana, que es mayor, fallezca. Porque ese es su factor de referencia y es en quien confía. ¿Por qué Nash llamó a su alumno? Porque lo lleva conociendo mucho tiempo a su alumno y puedo decir, venga, présteme su cerebro y dígame si el personaje está o no está. Y si está, le converso, porque si no, ¿para qué pierde el tiempo? Entonces, ahora tenemos un nuevo entendimiento de qué pasa en el cerebro, es que antes no sabíamos qué pasaba. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque creo mundos interiores. Si yo soy un niño que me dejan solo todo el tiempo, mi cerebro empieza a ilusionar que tengo unicornios de amigos. Y entonces llego a la adolescencia y vuelvo a tener situaciones donde me siento aislado, los niños con bullying que los dejan en un rincón que nadie me para bolas, me voy a mi mundo particular, en donde yo soy querido y soy el centro de este mundo. Y me quedo ahí. Ya en adulto, donde ya si una persona tan brillante, estudiosa, que inventa, que hace cosas, porque hay un personaje que está en ese momento internado, y me aterra de que ella en ese momento está en un nivel que está dando bien. Ella la ves tú, está bien. Y al rato le cambia, se vuelve ya una niña y entonces dice, es que me van a matar, es que me van a matar, es que vi un animalito y me está pidiendo auxilio. Entonces ya, dice, no, yo decía, no, y veo cosas brillantes, hace unos dibujos divinos, hace cosas hermosas. Es súper inteligente, ya sabe inglés, perfecto. Y después llega y se le cae, se acabó eso, se le cae, y ya en el momento ya cuando está hablando, entonces ella se detiene y me dice, ay, es que hay unos animales que me están hablando y me están pidiendo que deben de comer y que los van a matar y me dicen auxilio, auxilio. Y empieza, transforma su voz ya una niña de 6 años, entre 6 y 5 años. Entonces me da tristeza ver esa persona, digo, todo lo que vive y lo que yo veo, los títulos que tiene, yo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le pasa? Un evento traumático en donde mi cerebro se repliega a un momento donde yo fui un poco más feliz que en ese momento. Y entonces ya la vida del adulto, ¿sabías que hay niños que no quieren crecer? Síndrome de Peter Pan se llama. Y entonces tienen una angustia terrible a ser adultos, porque la vida del adulto se ve muy difícil. Y entonces, ¿quién quiere ser adulto, doctora? ¿Para tener la cara de dificultad de mi papá o de mi mamá? ¿Para que todo sea tan grave? No quiero. Y entonces y son, normalmente los esquizofrénicos son muy inteligentes, son gente muy inteligente, pero hipertrofian el conocimiento, pero la emocionalidad está dañada por algo que ocurrió, un evento traumático, y a veces habría que conseguirlo para ver cuál fue, y a ver si se puede entrar a interrelacionar con ese evento traumático para decirle a esa niña, tranquila, dile que tú ahora eres una adulta de tantos años y yo ahora estoy a cargo. Yo tengo una cosa que les hago hacer a los adultos con sus niños interiores y le digo, ve en busca de la niña, la de 6 o 7 años, y quiero que le digas, gracias, tú eres la niña, yo soy la adulta, ahora yo estoy a cargo y te voy a proteger. Allá de niña quizás no la protegieron, se sintió sola, abandonada, afrentada, dolida, pero es que uno crece y el dolor de la infancia no me puede destruir la adultez y a veces sí ocurre, me la destruye. Yo tengo gente que se quedó pegada al evento traumático de los 7, los 10, los 12 años, en donde la acusan de hacer algo que fue terrible y le tocó volverse además la mamá de sus hermanos y tenía 12 años. Cuando yo llego para ser la mamá de unos hijos, digo, no, yo ya crié a mis hijos. No, esos no eran tus hijos, eran tus hermanos. Y además yo no creo que sirva para ser mamá, ni Dios me conceda ser mamá porque yo maté a mi mamá. ¿Quién te dijo que tú mataste a tu mamá? Eso es un malentendido. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que ayudarlos, pero eso es todo un trabajo de sentarse a explicarle al cerebro que todavía está sano cuál fue el conflicto para ver si lo logra entender. Ahorita hemos pasado de tener el diálogo consciente con los pacientes, que era lo que hacía el diván, ¿se acuerdan de los psiquiatras antiguos? A darles químicos y a esperar que el químico haga el trabajo que hacemos nosotros. Error, error, error. El químico solamente te estabiliza el estado neuronal
y la parte bioquímica para que tú como médico empieces a trabajar la lógica del paciente. Y antes de o sea, está en un estado y después empeora, y después otra vez. Porque se llaman momentos de lucidez. Lo que tenía la chica, que yo utilicé su momento de lucidez para explicarle, es que tú ves a tu mamá brava, pero ella realmente no está brava. Si queremos saber si tu mamá está brava, tenemos que ir a preguntarle a tu hermana mayor y utilizarla como referencia para creerle que ella no está brava. Entonces, si ella no está brava, no tengo por qué hacer un evento psicótico, porque el evento psicótico es que agredo, rompo, me vuelvo una fiera porque siento que otra vez me van a atacar. Y el problema que sufre para el momento que inventa cosas terribles. Tenemos la última pregunta de Isabel. Gracias, Andrés. Carolina, abusando de tu tiempo, ¿por qué no nos hablas un poquitico del autismo y por qué está creciendo tanto a nivel de los niños? Porque ahora hay mucho más, si es posible. Sí, el autismo es un reto para la ciencia porque estamos diciendo que hay varias posibilidades. El autismo es producto de un embarazo traumático. Mamás que tienen un evento traumático del embarazo que hace que el nivel de desarrollo de ese bebé se altere. Esa es una razón. Otra, colocación de vacunas múltiples durante un proceso vital de crecimiento del desarrollo en la infancia que hace que haya un retroceso y entonces los niveles de desarrollo de las neuronas se rompan. Otra teoría es un proceso evolutivo biológico en el intento del cerebro por lograr especialización. Porque dentro del autismo hay espectro autista y se llama espectro autistas. Hay autistas que están severamente enfermos y hay autistas que pueden llevar una vida común y corriente, de los cuales se han hecho películas. El doctor, se me olvidó la película del doctor Good, sí, Good Doctor. Rayman, sí. Entonces, la idea es que son espectros, se dice, lo que dice la investigación, son espectros de evolución biológica, intentos de la biología de mirar cómo especializo áreas de mi cerebro. En el autismo lo que más se daña es la emoción y la sensibilidad, la sensopercepción. Tú tocas a esos niños y esos niños gritan del dolor. Si les hablas muy duros es como si les estuvieras volando los tímpanos. Entonces, hay niños que tienen una hiperpercepción, otros que no logran concentrarse, son hiperactivos, gritan, lloran, otros que se aíslan, otros que tienen memoria fotográfica, otros que pintan cosas perfectas con solo verlas una sola vez. Entonces, se perfeccionan áreas de cerebro a costa de otras que son vitales y se atrofian. Entonces, se está mirando, porque ha involucrado también hongos en el intestino, síndrome de intestino permeable, las vacunas, infecciones, parásitos. Hay una cantidad de elementos que podrían contribuir al mal funcionamiento del cerebro como si fuera una toxicidad. Entonces, se ha visto que si uno trata de quitar la mayor parte de cosas de esas, se quitan los hongos, los parásitos, se le da buena nutrición al cerebro, se quita completamente el azúcar porque el azúcar es un tóxico para el cerebro, se estimula al paciente de manera adecuada y lentamente uno puede hacer autistas lo más llevaderos con una vida más o menos adecuada. Muy bien. Listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Carolina y hasta la próxima. Estamos hablando.